Bueno, muy bien, damos inicio a nuestro curso de SQL Server Integration Services y particularmente arrancamos con nuestro primer módulo de introducción a las bodegas de datos. En los próximos videos ustedes estarán encontrando un sinfín de conocimiento como tal para detallar cómo es el funcionamiento de una bodega de datos y cuál es la utilidad dentro de una solución de inteligencia de negocios como tal. En este primer video haré un breve resumen a bodegas de datos. Y en primer lugar, pues necesitamos como tal resolver cuál es la problemática de negocio, cuál es el problema de negocio que se nos presenta dentro de nuestras organizaciones. Hay una realidad que se presenta en el día a día y básicamente es el hecho de que nuestros datos de la organización y nuestros datos de negocio se encuentran distribuidos en múltiples sistemas. Y claramente eso es una realidad porque la información la tenemos distribuida en una base de datos de contabilidad, en una base de datos de nómina, en una base de datos de facturación, en una base de datos de relacionamiento con clientes, en un ERP, y eso implica tener múltiples bases de datos y con toda seguridad escenarios totalmente distribuidos y totalmente heterogéneos en cuanto a la plataforma en la que se encuentre trabajando. Podemos tener información en Oracle, en SQL Server, en bases de datos en Access, archivos planos, lo cual va a dificultar un poco más el hecho de, pues, cuando un analista requiera como tal hacer un análisis de esa información, traer la información de las múltiples fuentes de datos para analizarla, pues esto podría causarle un poco más de dificultad. Y por ende, pues tener unos procesos mucho más lentos de toma de decisiones, de análisis de información, que nos va a llevar como tal a que esas preguntas de negocio sean difíciles de responder. Cuando tengamos la respuesta particularmente, pues seguramente ya va a ser demasiado tarde para la decisión que se necesitaba tomar. Dado esto, pues entonces vale la pena ya empezar a detallar cómo podemos solucionar esa problemática. ¿Cuál es la problemática? Básicamente, si tenemos información en múltiples fuentes de datos, necesitamos garantizar de una u otra manera que esa información que tenemos en varias bases de datos o en varias fuentes de información las podamos consolidar y centralizar en un solo lugar para que cuando esté centralizado en ese solo lugar la toma de decisiones y el análisis de la información sea muchísimo más fácil y muchísimo más rápido de trabajar. Eso es como tal una bodega de datos. Básicamente las bodegas de datos nos van a permitir fácilmente centralizar toda la información de nuestra compañía en un solo lugar, en una sola base de datos. Por ende, al tenerla centralizada y al tener información histórica de nuestra base de datos, pues contaremos con grandes volúmenes de información que se podrán analizar de una manera mucho más sencilla. En videos posteriores estaremos un poco más profundizando cómo es el diseño físico y lógico de una bodega de datos y cómo ese diseño nos va a garantizar que las bodegas de datos se puedan analizar de una manera mucho más sencilla como tal. Pero para garantizar que las bodegas de datos tengan una funcionalidad totalmente óptima, de una u otra manera tenemos que garantizar que la información que ocurre en nuestros sistemas transaccionales llega a esa bodega de datos, lo cual implica que debemos hacer cargas incrementales de la información. Por ejemplo, todas las facturas que se generaron durante el día, en la noche tener algún mecanismo que las lea, las transforme según las reglas de negocio que se hayan determinado para nuestra bodega de datos y se carguen a la bodega de datos como tal. Bueno, existen diferentes formas de implementar bodegas de datos, o existen como tal diferentes arquitecturas que nos van a facilitar y nos van a permitir la implementación de bodegas de datos. En primer lugar tenemos una bodega de datos centralizada, la cual nos indica que la organización solamente tiene una bodega de datos o una base de datos para toda la empresa, para todas las diferentes áreas de negocio y allí se va a consolidar la información de esta. Construir esta bodega de datos puede tardar un poco más por el tipo de consolidación que estamos realizando en realidad en nuestro sistema de bases de datos, pero nos va a garantizar contar con toda la información en un único repositorio de datos. Ahora bien, se pueden dar escenarios en los cuales la organización decidió tener unas bodegas de datos especializadas o data marts especializados en realidad por áreas de la organización. Por ejemplo, tener una pequeña bodega de datos, pequeña por decirlo de alguna manera, una pequeña bodega de datos
del área de recursos humanos, una pequeña bodega de datos del área de tecnología, una pequeña bodega de datos del área de facturación. Estas pequeñas bodegas de datos se conocen en el mundo de la teoría de bodegas de datos como datamarts como tal. Entonces tenemos estas bodegas o estos datamarts listos para consolidar toda la información, pero totalmente enfocados a pequeñas áreas de negocio. Y un tercer mecanismo es utilizar hubs. Utilizar hubs o un escenario en el cual tenemos datamarts por departamento, datamarts por áreas de la organización, pero basado en ciertos mecanismos que esa información que tenemos en los diferentes datamarts los podamos consolidar en nuestra bodega de datos centralizada como tal. Y así pues definir claramente cuál es la arquitectura correcta que se requiere para este tipo de soluciones. Ahora bien, veamos cuáles son los diferentes componentes de una solución de bodegas de datos. Esta slide que ustedes observan acá nos resume como tal toda una solución de bodegas de datos y una solución de inteligencia de negocios para garantizar tener los mecanismos que necesitamos para llegar a cargar la información en la bodega mediante el uso de procesos incrementales. Por ejemplo, podemos tener múltiples orígenes de datos, que fue el primer escenario que planteamos y que ustedes observan aquí a la izquierda. Tenemos múltiples orígenes de datos donde se encuentra nuestra información completamente distribuida. Podemos tener información de clientes en la base de datos de facturación, en la base de datos de ERP, en la base de datos de CRM, y que necesitamos consolidar y centralizar en nuestra bodega de datos. Pero si ustedes observan, para poder llegar de estos múltiples data sources a nuestra bodega de datos, hay unos pasos en la mitad. Y hay otra base de datos que aparece ahí mágicamente. Esta base de datos, ¿por qué aparece? ¿Y por qué no podemos pasar directamente a la bodega de datos? Es muy simple. Si intentamos pasar de nuestros sistemas transaccionales a la bodega de datos, nos vamos a enfrentar a dos grandes problemas. El primer problema, el hecho de tener una plataforma totalmente heterogénea va a implicar que no vamos a tener coincidencias en tipos de datos, la información no va a estar totalmente estandarizada, vamos a tener problemas con los datos. Y dos, si aún así pudiera estar estandarizada, el hecho de cargar del origen de datos directamente a la bodega implica que yo tendría que estar haciendo transformaciones de los datos, transformaciones para aplicar las reglas de negocio que me ayuden a resolver las preguntas del negocio como tal. Si este es el caso, mientras estoy haciendo las transformaciones de los datos para poder cargar en la bodega, nuestro sistema transaccional se va a ver afectado en temas de rendimiento. Lo que se sugiere y se tiene como práctica en una solución de bodegas de datos es contar con una base de datos temporal, que aquí ustedes observan como una base de datos de staging, en donde yo lo único que hago es tomar una foto de los datos de la información que cambió desde la última vez que hice un cargue a la bodega de datos. Por ejemplo, tomé una foto exactamente igual al sistema transaccional de las facturas que ocurrieron durante el día de hoy. Entonces tomé la foto y esa foto la dejé tal cual en la base de datos temporal o en la base de datos staging. Cuando ya la tengamos en nuestra base de datos de staging, ya a partir de ahí podemos iniciar todos nuestros procesos de transformación de datos. Estos procesos, ¿quiénes los hacen? Básicamente mediante la creación de ETLs o mediante procesos de extracción, transformación y carga de datos, y que en general es de lo que estaremos hablando en este curso como tal más adelante. Cuando ya tenemos la información en las bodegas de datos, lo único que nos resta es hacer análisis de información mediante el uso de herramientas como SharePoint Server, Office Excel, Reporting Services, que nos permitan explotar toda la información que tenemos ya centralizada, consolidada y con procesos de limpieza y calidad de datos en la bodega de datos como tal. Bueno. Hay que crear un proyecto de bodegas de datos. Entonces requerimos como tal hacer la creación de un proyecto de bodegas de datos y hay una serie de pasos que tenemos que definir y que tenemos que garantizar para tener un éxito completo ante la implementación de este tipo de proyectos. Lo primero que hay que hacer antes de decidir qué tablas vamos a crear, qué dimensiones, qué tablas de hechos, que son conceptos que trataremos más adelante, debemos identificar claramente cuáles son esas preguntas a nivel de negocio que la solución de bodegas de datos y la solución de inteligencia de negocios que están construyendo debe responder.
¿Y quiénes nos proveen esas preguntas de negocio? Los gerentes de la organización, los analistas de datos, que mediante las entrevistas que les podemos realizar a ellos podemos indagar qué quieren resolver, qué preguntas necesitan resolver y que hoy en día no pueden resolver. Por ejemplo, se puede dar el caso en el cual un analista de negocio quisiera saber o quisiera hacer comparativas de las ventas por determinada sucursal, pudiendo comparar periodos de tiempo anteriores, pudiendo comparar bimestres, trimestres o semestres anteriores con relación al semestre actual. Esas son preguntas de negocio que se podrían entrar a resolver en algún instante. Cuando ya tenemos eso, entramos en el proceso de determinar cuáles son los datos que se requieren para poder responder a esas preguntas. Es decir, si ya sé que lo que necesito es un análisis comparativo por trimestres de las ventas de la organización, pues determinar cuáles son los datos que me sirven para eso. Necesito los datos de facturación, necesito los datos de etcétera, etcétera, etcétera. Si eso ya se definió, nos sentamos con el área técnica y les decimos, bueno, cuéntenos de estos datos, cuáles son las fuentes de datos que me permiten extraer la información que estoy solicitando. Y ahí entramos en un proceso de negociación con el área técnica. Observen cómo una solución de bodegas de datos y una solución de inteligencia de negocios es totalmente perpendicular a muchas áreas de la organización, al área técnica, al área de negocio, al área de gerencia, al área de usuario final, para poder identificar en los diferentes puntos cómo podemos llegar a trabajar en determinado caso. ¿Listo? Si ya hicimos eso, hay que evaluar el valor de cada pregunta, evaluar las preguntas que se hicieron para ver si efectivamente esas preguntas nos van a ayudar a facilitar los diferentes objetivos de negocio que tiene la compañía y obviamente versus los datos que tenemos disponibles. Porque si vamos a hacer un análisis trimestral y comparar los últimos 10 años, pero solamente tenemos información de 5 años, seguramente no vamos a hacer ese tipo de comparaciones de manera muy sencilla. Bueno, si nuestro proyecto es muy grande, lo más importante es hacer subdivisiones del proyecto, tener subproyectos que me faciliten de una u otra manera poder construir la solución de inteligencia de negocios de manera gradual, de manera modular, para que no tengamos que salir con un proyecto gigante desde un principio, sino que lo podamos hacer fácilmente paso por paso. Y para poder hacer estos proyectos, observen cómo intervienen diferentes roles de un proyecto de bodegas de datos, empezando desde el gerente de proyecto, que es la persona como tal que está en todo el proceso de seguimiento del proyecto, planeación de actividades, recursos, costos, etcétera, etcétera, pasando por el arquitecto de la solución, que es el personaje que diseña la solución, diseña la bodega de datos, diseña las ETLs y diseña toda la solución para que entren personas de desarrollo, modeladores de datos, a empezar todo el proceso de diseño de esa solución y de desarrollo de la solución. Se necesitan personas de pruebas para que estén verificando todo lo que se hizo. Se necesita un administrador de base de datos que nos garantice los permisos que se necesitan como tal. Un especialista en infraestructura por si necesitamos abrir algún tipo de puerto, habilitar alguna carpeta, algún servidor, etcétera, etcétera. Y bueno, ya colocándolo en términos de tecnología, como nosotros estamos hablando de tecnologías Microsoft y particularmente SQL Server, aquí tenemos varios de los servicios que están disponibles en SQL Server y que nos van a ayudar a resolver estas necesidades de negocio. Los estaremos detallando más adelante. SQL Server, por ejemplo, incluye SQL Server Master Data Services para la generación de datos maestros, Integration Services para la creación de ETLs, SQL Server Data Quality Services para procesos de calidad de datos y motor de base de datos para la administración, creación y alojamiento de nuestras bodegas de datos. Hasta aquí nos abarca este curso en cuestión. Posteriormente estaremos hablando de una solución de inteligencia de negocios, ya toda la parte de front-end de la solución, con tecnologías como SQL Server Analysis Services, Power BI, Reporting Services, SharePoint Server, Power View, Office Excel, entre otras tecnologías como tal. Bueno, muy bien, muchas gracias por su atención. Este es nuestro primer video en donde hicimos un breve resumen a las bodegas de datos y cómo las bodegas de datos juegan un papel importante en la solución de preguntas de negocio para la toma de decisiones en un proyecto de inteligencia de negocios. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias y feliz día.